Observaremos en esta entrega número 7 de los Apocalipsis, estaremos o seguiremos estudiando, analizando, observando el escrito literario de Juan, que no es el apóstol Juan como se ha creído, es un escritor que así se llamaba porque el nombre de Juan era un nombre común. Pero ahora en esta ocasión estaremos observando cómo este escritor se apoyó de la mitología conocida en Canaán, con los israelitas, con los hebreos, y hay una mitología en la Biblia hebrea, y de esa mitología este escritor lo toma y lo aplica en su entorno que él estaba viviendo, porque él estuvo bajo, pues ahora sí que la presión de dos emperadores bastante violentos. En esta entrega vamos a estudiar, ¿sí?, la mitología que hay dentro del libro de Apocalipsis de Juan. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos en otra enseñanza más de Ministerio 710. Estamos en la serie de Apocalipsis y pues en la número 7, como decíamos ahorita en la introducción. Yo te pido que tomes nota, que tú puedas verificar toda esta información, porque al final pues tú vas a tomar tus conclusiones, que para mí son muy respetables y son muy importantes, ¿sí? Tu conclusión, todos somos seres pensantes y pues es difícil que todos piensen lo mismo, pero pues bueno, todo en el marco del respeto. Yo te voy a mostrar una información basada en una investigación que hice, así como tú también haces tus investigaciones. Y pues bueno, voy a darte toda esta información, verifícala por favor. En este canal no imponemos doctrinas, no, este canal es abierto para que todos oigan la información, pero siempre les estamos motivando a que hagan una investigación. Como hemos hablado, a veces aquí escriben sus eisegesis. Y eisegesis significa que es una persona que da su opinión muy personal, desde su punto de vista, desde sus creencias, dogmas, lo que sea, pero es su opinión personal, es una eisegesis. Pero cuando ya es una exégesis, pues es cuando se hace una investigación con diferentes fuentes y saca una conclusión que está basado precisamente en su investigación. A veces hay comentarios que nos dejan aquí que pues nada más me ponen versículos. Digo, bueno, pues gracias por el comentario, por poner los versículos de la Biblia, y pues ya saben que en cuanto a la Biblia hay muchas interpretaciones. Pero es importante que nosotros sepamos que la cuestión histórica no es un punto de fe, no es un objeto de fe. La cuestión histórica es un objeto de investigación. Entonces es importante que puedas ver la diferencia cuando se está estudiando la historia y cuando se está hablando de fe, ¿sí? Entonces cuando hablo de historia, la historia no es un punto de fe, sino de investigación. Pues bueno, estamos listos ya para estudiar. Pues como decíamos, el objetivo de esta entrega número 7 de los Apocalipsis es observar el mensaje de Juan en su escrito literario apocalíptico, usando los mitos conocidos de la Biblia hebrea aplicado en el entorno que él vivió de dos emperadores, como hemos visto en las enseñanzas anteriores. Siempre vemos que el mensaje que Juan plasmó en este libro, en este escrito literario, pues siempre hubo una esperanza para los creyentes de aquel tiempo,
sobre todo para finales del primer siglo y pues ahora sí que el comienzo de todo el segundo siglo, que fue cuando ya se empezó a consolidar o amalgamar ahí, a mezclar las ideas que había precisamente acerca de Yeshua, la reinterpretación acerca de Yeshua. Y aquí es donde nosotros también debemos tomar en cuenta esta cuestión. Cuando nosotros hablamos de cómo veían los israelitas, los hebreos, a Yeshua y cómo veían los gentiles hablando de los romanos, que tenían pues basados en su visión helenista, griega, grecorromana, pues la visión que tenían acerca de un mismo personaje histórico llamado Yeshua, nuestro maestro, pues es diferente. Por ejemplo, los hebreos, los israelitas, los cananeos, cuando hablaban de un profeta, cuando hablaban de un maestro, cuando hablaban de un Mesías, un Mashiach, recuerden que Mashiach era pues un rey, un profeta, un sacerdote, así se les conocía. Ahora, los hebreos, vamos a decirlo así, los israelitas veían a Yeshua como un hombre que vino como todos los hombres, que fue fecundado por un hombre en una mujer, en este caso Joseph y Miriam, y luego pues creció como todo ser humano, y luego esa es la parte hebrea, lo ven como un hombre nada más, punto. Pero en la parte ya helenista, en la parte griega, vamos a decir, en la filosofía griega, que de alguna manera una de las filosofías muy fuertes que se movían en el primer siglo y parte del segundo, era la filosofía platónica. Entonces vemos que acá ven diferente a Yeshua, y acá Yeshua lo ven ya en una cuestión mítica, donde fue engendrado por Dios y que era un semidios, y bueno, todo lo que lo presentan, al menos los evangelios de Lucas y Mateo, Mateo y Lucas, lo presentan de esa manera, y un tercero que no fue considerado como un evangelio sinóptico, pero era parte de, porque pues tiene una gran carga gnóstica, y es el evangelio de Juan. Entonces vemos dos diferencias de ver a Yeshua, que actualmente, yo lo he platicado, es el mismo debate. Unos dicen, era un hombre, fue fecundado por Joseph. Otros dicen, no, es un semidios porque fue fecundado por Dios, así como sucedió con Apolonio de Tiana, con Hércules, que murieron, resucitaron, ascendieron. Entonces hay mucha controversia en estos temas. Cuando estamos hablando del tema de historia, pues yo les decía que la historia no es una cuestión de fe, más bien la historia es una cuestión de investigación. Pues bueno, hablando de la Biblia hebrea, pues contiene mitos en algunos de sus relatos, pues hablando, por decir, el de los monstruos marinos, que precisamente así el libro de Génesis así comienza, con los monstruos marinos. Ahora, el autor de Apocalipsis vivía en un mundo helenista donde abundaban los mitos, y no tan solo los hebreos, porque también pues había una influencia griega, también había influencia egipcia. De hecho, los evangelios, ya a su momento, cuando estemos estudiando un poquito más a fondo los evangelios, nos vamos a dar cuenta de la gran influencia egipcia en los relatos que hay. Pero hablando de Apocalipsis, tan solo el capítulo 12 al 13 nos muestra un enfrentamiento entre una mujer y un monstruo. Entonces, este enfrentamiento pues se conoce desde la antigüedad, y por ejemplo los acadios conocían el mito del monstruo de 7 cabezas. Ustedes pueden buscar en el rabino Google y pueden buscar Tiamat o Leviatán y cosas, y vas a ver que algunos muestran dibujos como monstruos de un dragón como de 7 cabezas, en fin. Esto ya venía de los acadios, ¿sí? De esta cultura, y los acadios así muestran a un monstruo de 7 cabezas llamado Tiamat, que ataca a los seres celestiales, pero que este monstruo es muerto por medio o a través de Marduk, y cuya muerte arrastra consigo a 1/3 de estrellas. Ahora, si te das cuenta, este relato es muy antiguo, estamos hablando de los acadios, y pues este relato se vuelve a repetir o se menciona también en algunas partes de la Biblia.
Ahora, pero es un mito acadio, recuerdan. Ahora, en el Egipto helénico encontramos el mito de la diosa Isis, que es echada por un dragón llamado Set, que busca matar a su hijo Horus, pero finalmente su hijo Horus pues mata a este dragón. Ahora fíjense cómo es la historia, que una mujer con un monstruo y luego finalmente el hijo vence al monstruo. Entonces tenemos un patrón en la mitología. Ahora vamos a ver Grecia, tremenda cultura y con una gran influencia en todo el mundo. Pues vemos ahí en Grecia la diosa Leto es perseguida por la serpiente Pitón, que intenta matar a Apolo, su hijo de Leto, pero logra salvarse huyendo con su hijo a Delos. Ahora, más tarde Apolo mata a esa serpiente. Nuevamente vemos la historia como un hijo mata una serpiente. O sea, una mujer, ahora sí que hay una confrontación con una serpiente, la mujer tiene que huir con su hijo, posteriormente el hijo viene y pum, mata a la serpiente. O sea, no pierdan ese patrón mitológico. Ambos mitos fueron mezclados. Estamos hablando del mito de Grecia, estamos hablando de los acadios, de Egipto. Todo fue una mezcla, y pues el denominador común que nosotros vemos en esto es la lucha entre el principio de la vida y de la muerte. Eso es lo que se está viendo, la vida y la muerte, hay una lucha. Ahora, existen mitos donde el nacimiento de un héroe está rodeado de amenazas de muerte. Entonces, si nosotros observamos, y ustedes pueden investigar sobre Abraham, por ejemplo en el libro de Yazar, Abraham pues también, pues su nacimiento no fue fácil, lo querían matar. Moisés, ya conocemos también este relato bíblico, y luego tenemos por supuesto a Yeshua, de Yeshua de Nazaret, el maestro, nuestro bendito maestro. Y bueno, algunos relatos dicen que cuando crece el héroe, destruye al rey que estaba ilegítimo, ahora sí que un rey ilegítimo que estaba sentado sobre el trono, entonces lo mata. Entonces vemos cómo hay una historia, ¿no? Quieren matar al héroe, crece, se salva el héroe, no lo matan, crece, pero ya cuando crece enfrenta a ese rey malvado y lo mata. Entonces tenemos que ver a este rey malvado que el héroe va a matar, cómo lo llaman, cómo lo identifican. Todo eso es importante para que nosotros podamos comprender el relato bíblico. En cuanto a la historia, que es ahora sí que la historia detrás de la historia. La imagen de la mujer que está por dar a luz, cuando estamos viendo ahí las escrituras, va a dar a luz un niño, se halla muy pero muy fresca en un escrito que es Qumran, en 1QH 3, del 3, es 3, del 7 al 13. Lo voy a repetir, Qumran 1QH de capítulo 3, de 7 al 13, que realmente está relacionado, aludiendo a Isaías 7:14. Entonces, miren, vamos a ver Isaías 7:14. Tengo aquí mi Biblia, que creo que es más rápido. Vamos a buscar Isaías 7:14. Seguramente tú también lo estás buscando. Aquí está. Vamos a buscar capítulo 7. Ahora el 14. Dice de esta manera: pues bien, dice el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, esta es la versión Jerusalén, hay muchas versiones. Entonces va a dar a una mujer, va a dar a luz un hijo. Entonces ya vemos aquí el punto. Una mujer va a dar un hijo. Ahora vamos a seguir con esto. Juan, el que escribió Apocalipsis, ya dijimos que no es el apóstol, conecta toda esta mitología, lo conecta con una mujer y el dragón, que precisamente lo vemos en Génesis 3:15, donde además se le dice a la mujer que va a dar a luz con dolores de parto. Sí, va a ser algo doloroso, difícil. Bien, Apocalipsis 12:1 nos muestra a una mujer con astros celestiales denotando un ser divino.
Ahora, aquí ya cuando empezamos a ver cuestiones divinas, sobrenaturales, pues ya todo eso son cuestiones míticas y místicas también. También tiene esta cuestión que estamos hablando de Apocalipsis 12:1, tiene relación directa con el conocido mito de Artemisa, la gran diosa de Éfeso, cuyos símbolos eran las estrellas y la media luna. Por ejemplo, aquí nosotros en México tenemos, me suena, porque yo no me incluyo, pero vamos a decir que el país México tiene una deidad femenina, y pues ya hemos hablado de cómo por cientos de años, por miles de años, estamos hablando de más de 50,000 años, que el ser humano busca, adora deidades femeninas, ¿ok? Ya lo hemos platicado. Entonces en México tiene una deidad femenina que es por encima de Dios mismo, o sea, le hacen más fiesta a esta deidad, que viene siendo como la Asherá de Israel, de Judá. Entonces tiene una media luna en los pies, tiene estrellitas, en fin, conocida como la Virgen de Guadalupe. Es una deidad femenina que aún veneran más por encima de Dios mismo, ¿ok? Eso mismo sucedió también en los tiempos de Jeremías. Si ustedes leen Jeremías, los primeros 14 capítulos, te vas a dar cuenta que uno de los problemas que había en Judá es que la veneración que había era más por Asherá, ahí mismo está escrito, que por Yahvé. Entonces decían, es que cuando empezamos a adorar a Yahvé empezamos a tener problemas y problemas. Sin embargo, cuando adoramos a Asherá y veneramos y la adoramos, en fin, todo lo que hacían para lo que es la cuestión cultural hacia Asherá, pues todo bien, no nos pasaba lo que nos está pasando ahora con la adoración a Yahvé, porque Jeremías decía, adoren a Yahvé y regresen a él. Dijo, no, nosotros seguimos con Asherá porque cuando lo hicimos nos fue mal. Entonces, si te das cuenta, es un patrón que es milenario, no es milenario. Entonces, esto que te hablo es de mi país, no sé, casi hay una virgen en todos los países. Y yo te hablo de la que está en México, que tiene una media luna y las estrellas, tal como se muestra. Y pues si te das cuenta, habla en aquellos tiempos en Éfeso de la diosa Artemisa. Ahora, entonces decíamos, igualmente la popular diosa Isis era aclamada como el sol femenino, o también conocida como la señora de las estrellas, la señora del sol. Entonces, date cuenta cómo toda esta información pues empieza a darnos un panorama más amplio para comprender lo que estamos leyendo en el escrito de Apocalipsis. Encima, en Asia Menor, se ha encontrado una representación de Isis con el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si te das cuenta, eran diferentes regiones la adoración femenina. Apocalipsis 12 de Juan puede estar relacionado con el símbolo de la mujer, con el culto de esas divinidades. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, en el primer siglo, inicio del segundo siglo, se conocían esas divinidades, se conocían en Éfeso, se conocían en toda esa zona. En Turquía tenían sus divinidades, en fin. Pues Éfeso está en Turquía, en Anatolia. Entonces era algo común, Egipto ni se diga. Entonces toda esa información, Juan sabía que esa información, todos los que iban a estar leyendo su carta, que eran los de la iglesia de allá de Turquía, recordemos en la enseñanza anterior que esta carta del escrito de Apocalipsis fue para las 7 iglesias que estaban en Turquía. Entonces, pues se conocía, era algo conocido, y en ese lenguaje mitológico estuvo dando su mensaje, el mensaje de esperanza. Ahora, la mitología nos muestra las guerras de los dioses, donde el perdedor es expulsado de los territorios del Dios vencedor, como le pasó al jefe de los demonios, como se maneja en la doctrina cristiana, donde pues un ángel que se levantó en contra de Dios, que quería poner su trono por encima de él, es expulsado y es expulsado a la tierra, como se ha manejado pues de esa manera, en esa perspectiva. Ahora, la tradición mítica muestra al derrotado, al vencido, que busca venganza con los habitantes de la tierra.
Entonces, dentro de esa doctrina cristiana se ha manejado que el maligno, Hasatán, anda como león rugiente, anda queriendo devorar, matar, destruir. Entonces, toda esa doctrina se está manejando, pero ya en los dogmas cristianos. Vamos a poner ejemplo de guerras de dioses. Por ejemplo, el dios El, de acuerdo al libro de Génesis, el dios El pues lucha contra Leviatán, Marduk lucha contra Tiamat, Baal contra Mot, Zeus contra los titanes y Apolo contra Pitón. Entonces vemos cómo la lucha de dioses y semidioses están luchando contra otros dioses. Eso es mitología. Ahora, los ángeles caídos que vemos nosotros en Apocalipsis 12, 7 al 9, hay una versión similar en los mitos de Génesis 6, del 1 al 4, Primera de Enoc, capítulo 6, Jubileos, capítulo 5, del 1 al 11, y Segunda de Enoc. Podemos ver ahí acerca de ángeles caídos, vemos estos mitos que son similares también en los escritos que acabo de mencionar, que los estás viendo en la pantalla. Todos ellos están relacionados con Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahora, todo esto que estamos viendo, que es una versión similar en estos mitos de Génesis, de Enoc, Jubileo, Segunda de Enoc, pues todo eso pues lo relaciona precisamente en capítulo 12. Por ejemplo, cuando hablamos del capítulo 6, del 1 al 4, que hablan de los hijos de Dios, tenemos que ver la relación y la conexión también que hay con Deuteronomio 32, 8, 9, que hablan de los hijos del Dios El. ¿Sí? Recuerden que hubo un tiempo en la cuestión de dioses en Canaán, donde Elión y el dios El estaban separados, eran dos dioses diferentes. Posteriormente, el paso del tiempo, estamos hablando ya del siglo XX, antes de la era cristiana, y cuando fue acercándose hacia el siglo X de la era cristiana, el dios El ya fue fusionado con Elión. Recuerden que estaban separados, fue fusionado con Elión, y de acuerdo al panteón de los dioses cananeos, ugaríticos, que Ugarit pues eran lo mismo, tenían esos mismos dioses, vemos que el dios El, de acuerdo a esto, tenía 70 hijos. Y ustedes pueden ver en las versiones tradicionales cristianas, Deuteronomio 32, 8 al 9, que no habla de los dioses de los hijos de Dios, sino habla de los hijos de Jacob. O sea, voltearon un poquito bastante diría yo, la versión o la traducción. La que tiene muy acertado con respecto a la versión hebrea, al escrito hebreo, es la versión de la Biblia Jerusalén. Biblia Jerusalén, búscalo ahí, hay aplicaciones, en fin, y busca precisamente Deuteronomio 32, 8 al 9, donde habla de los hijos de Dios, y está hablando al decir Dios se está refiriendo a Elohim, y al principio del 8 está hablando del Dios El. ¿Sí? En la versión hebrea dice el Dios El. ¿Ok? Bueno, del Altísimo. Entonces está hablando de 70 hijos. ¿Por qué? Porque en la cultura cananea, en su panteón, el dios El con Asherah habían procreado 70 hijos que eran dioses y semidioses. Bien. Pues bueno, no quiero ahondar porque ese no es el tema, pero te estoy platicando, ya lo he enseñado ahora sí que en otras enseñanzas he hablado de esto, y si es necesario que lo volvamos a enseñar, lo volvemos a enseñar, y lo vemos ahí en el escrito hebreo. Pues bueno, regreso a los ángeles caídos, Apocalipsis 12, 7 al 9, Génesis 6 del 1 al 4, Primera de Enoc 6, Jubileo 5 del 1 al 11 y Segunda de Enoc. Precisamente en Segunda de Enoc 29, 4 dice: uno de los coros de los arcángeles se desvió junto con la división que estaba bajo su autoridad. Concibió la descabellada idea de poner su trono encima de las nubes que estaban sobre la tierra, y que sería igual a mí en poder, y yo lo arrojé de las alturas junto con sus ángeles. Ahora, esto lo podemos referir precisamente a Lucas 10, capítulo 10, 18.
cuando Yeshua decía, pues sí vi caer a Hasatán del cielo. Entonces, chequen cómo el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, está dentro de todos estos escritos. Debemos ver, y eso es algo que debes de checar, cuándo se escribieron los libros de Enoc, segunda de Enoc, en fin, en qué tiempo se escribieron. Hemos hablado que los libros apocalípticos se escribieron entre el año 300 antes de la era cristiana y el año 300 después de la era cristiana. Estamos hablando que son 600 años donde florecieron todos estos libros, y pues todos estos libros visionarios pues empezaron a tomarlos como fundamento para formar doctrinas. Vamos a seguir avanzando. Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14 es un escrito preexilio. Y dice, se refiere, cuando hablamos de Isaías 14, tantas veces hemos oído, es que esto habla del maligno, de Hasatán. Sí, porque ahí habla perfectamente, lo describe. Pero realmente lo que el escritor, que en este caso es el profeta Isaías, el primer Isaías, recuerden que hay 3 escritores de lo que es todo lo que es el Sefer Isaías. Son tres escritores. El original, el mero Isaías, escribió del capítulo 1 al 39. Pero estamos con el primer Isaías. Isaías estaba visualizando al rey de Babilonia. Ojo, ¿ok? Recuerden que Isaías es preexilio, y en esos tiempos, cuando escribió precisamente este profeta, pues uno de los imperios que estaba sobresaliendo era Babilonia. Bueno, se refiere a Babilonia, pero ha sido por tantos años, como lo he dicho, mal interpretado porque piensan que se refiere al maligno. Dice, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Se refiere o igual a Lucifer. Dice, has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Fíjense, acuérdense, de un imperio. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Ya al Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Ahora, cuando estamos hablando del Sheol, que es el lugar de los muertos, significa que es una persona humana viva que muere y que se va al Sheol, al lugar de los muertos. Entonces debemos ir considerando toda la información, ¿ok? ¿A qué se está refiriendo precisamente Isaías 14? Apocalipsis 12:7 dice, Miguel se confronta con el dragón, cada uno con su ejército. Ahora, esto es muy, pero muy parecido a Daniel capítulo 10, 13 al 21, donde Gabriel es ayudado por Miguel. Entonces, Miguel es mencionado en libros apócrifos como el ángel protector, el protector de Israel, que también se menciona en Daniel 12:1. Entonces, en la cultura hebrea, en la cultura israelita, en el judaísmo, está ese pensamiento, esa idea donde el arcángel Miguel es o el ángel Miguel, como le llames, es el protector del pueblo de Israel, y así se ha manejado. Ahora, recuerden que el libro de Daniel es un libro tardío. Se escribió precisamente un poquito después del suceso de los macabeos contra el ejército greco-sirio. Entonces, estamos hablando de los años 160 aproximadamente, es cuando se escribió el libro precisamente de Daniel. No está hablando de ese Daniel que estuvo, de acuerdo a la tradición oral, un Daniel que estuvo en el exilio en Babilonia, y piensan que ese Daniel tuvo la visión de que iba a venir un imperio y que iba a destruir y que iba a pasar y que iba a venir precisamente Antíoco Epífanes, ¿sí? El Antíoco Epífanes IV, y que iba a venir y que, o sea, hablando ya de griegos, todo eso después de los persas, y que iba a pasar a hacer con lo del templo, y dice, no, pues es que Daniel lo vio. No se está refiriendo al Daniel de la tradición oral. Una tradición oral no necesariamente es histórico, es una tradición que se ha pasado. Entonces, este libro se escribió precisamente en esos años, es muy tardío, y ya Daniel escribió todo lo que ya había pasado y que estaba muy fresco, refiriéndose
Epífanes IV, Antíoco Epífanes IV, y pues ella lo vio, y entonces lo escribió. Entonces, aquí hablando del capítulo 12, que es cuando entra a una parte ya más mística, está hablando de que pues precisamente de acuerdo ya a la tradición oral que ya se conocía en el pueblo, es de que Miguel es el protector del pueblo de Israel. Vamos a hablar de los monstruos de la Biblia hebrea, ¿ok? Los monstruos de la Biblia hebrea, sobre todo lo que está en Apocalipsis 13, no son diferentes a Leviatán, a Rahab, y no estamos hablando de Rahab, la de Jericó. No, Rahab es el nombre de un monstruo marino, y de Behemoth. Estamos hablando de tres conocidos en la mitología hebrea: Leviatán, Rahab y Behemoth. Leviatán es un monstruo mitológico del mar, es un monstruo del mar, pero según el poema cananeo, ojo, poema cananeo, recuerden que los israelitas no llegaron a Canaán, los israelitas eran de Canaán, eran parte de Canaán, nunca salieron, siempre estuvieron ahí, ¿ok? De acuerdo a los datos históricos, arqueológicos y científicos, ¿sí? Siempre estuvieron ahí. No eran extraños, o sea, no vinieron a conquistar como dice la tradición oral. Bien, y según el poema cananeo, Leviatán o Litán, como le decían, era el monstruo del caos y pues fue ejecutado precisamente por Baal. Entonces, toda esta información es importante que nosotros empecemos a conocer en Canaán cuáles eran sus mitos, cuáles eran sus creencias, porque el pueblo de Israel era de Canaán, de ahí salió, ¿sí? Hay pruebas científicas que han hecho a huesos antiguos que se han encontrado de la época de bronce y han hecho los análisis de ADN y todo, y han encontrado una gran similitud étnica de los cananeos con los israelitas. ¿Por qué? Porque son lo mismo, es el mismo, los cananeos son los israelitas. De ahí siempre estuvieron asentados. Y bueno, hay los cursos que hemos dado, por ejemplo, la conquista de Canaán, lo hemos visto, lo hemos analizado y hemos hecho con el grupo que estudiamos una exégesis, viendo toda la investigación acerca de este hecho, de este relato histórico, que no hay una historicidad como tal. Bueno, Isaías 27:1 y Salmo 74:14 habla de que Leviatán fue ejecutado por Yahvé. Ahora, aquí ya empezamos a ver que surge el nombre de Elohim Yahvé, ¿ok? Esa ejecución se sitúa al final de los tiempos, refiriéndose a Egipto o a Babilonia. Entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo los tiempos, el lenguaje que estamos aprendiendo. Yo no personal, yo no soy un sabiendo que me sé todo. Quiero decirles que todos los días estoy leyendo, estudiando. Tengo más de 300 libros en donde estoy investigando. Al final me quedo y le digo: Padre, lo único que sé es que no sé nada. Al otro día vuelvo a comenzar a investigar. Y bueno, pues en mis cursos que he estado impartiendo, les enseño a los que participan, les enseño a investigar y les digo dónde investigar y dónde pueden buscar. Y pues bueno, seguimos. Isaías 27:1 y el Salmo 74:14, esto se está hablando que Leviatán fue destruido por Yahvé. Ahora, esto, como decíamos hace un momento, se sitúa al final de los tiempos, pero de los tiempos de Egipto o de Babilonia, ¿sí? Y a veces cuando decimos final de los tiempos, como ahorita estamos en junio 2020, y se piensa que es el final de los tiempos, viene una luna de fuego que no se va a ver en todos los países, en todo el mundo, que se ve la luna como con un aro de fuego alrededor, y mucha gente empieza a hacerlo de manera mística, espiritualizar todo, en fin. Yo quiero decirte que muchas de las escrituras que hemos leído, que estamos leyendo, que leemos en la Biblia cristiana y en la Biblia hebrea, está hablando de un fin de los tiempos, pero hablaba de los imperios de aquellos tiempos. Por ejemplo, Pablo en sus escritos apocalípticos, él hablaba del final, ya que el final de los tiempos estaba a 10 minutos, que se iba a acabar, y pues no pasó, han pasado ya 2000 años, y no pasó eso que él decía que iba a pasar. Ahora,
Por eso los escritos los tenemos que ver, ahora sí, en un balance, en fe, pero también usando la razón, porque pues nuestro Padre nos ha dado inteligencia, nos ha dado un cerebro, una masa gris ahí, que tenemos que también usarlo, tener sentido común, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de Rahab. Se asemeja mucho a Leviatán, y es posible que sea el mismo, ¿ok? Y pues solo es mencionado en la Biblia hebrea, a Rahab. Entonces, puede ser que esté relacionado o que sea el mismo monstruo, Rahab y Leviatán. Ahora, como les he dicho y repito, toda esta información es para que tú la verifiques. Por favor, verifícalo con una investigación seria y responsable. Y sé que lo haces y te felicito, y por favor no lo dejes de hacer. Investiga y vas a ver que tu fe se va a fortalecer más en Dios, y no en la historia, sino en Dios mismo, en tu relación con Él, en tu experiencia con Él, y demostrarle tu amor con obediencia, honrarlo haciendo lo correcto. A veces hay personas que hablan muy bonito, pero al final no hacen lo correcto. Entonces tenemos que hacer lo correcto. Yo mismo es un reto para mí de hacer lo correcto para honrar a mi bendito Padre. Seguimos. Isaías 51:9 y también el capítulo 37, junto con Salmo el 87:4, también nos está mostrando cómo Dios está despedazando al monstruo. Isaías muestra a Rahab como un símbolo de Egipto, un poder político. Chequen ustedes, aquí ya estamos hablando que Isaías muestra a Rahab como un símbolo político refiriéndose a Egipto. Si nosotros vamos a Ezequiel 29:3 y Ezequiel 32 del 2 al 8, aquí estamos viendo que el dragón que se menciona se está refiriendo precisamente al faraón. Entonces necesitamos leer bien el contexto, y también, sobre todo, se los he dicho, cuando tú lees los profetas, es necesario ver en qué año se escribió, cuál era el contexto sociopolítico, cuál era el contexto económico, cuál era el contexto teológico. Hemos hablado, y lo he dicho, que la teología preexilio y la teología postexilio son dos teologías totalmente diferentes, que están en la misma Biblia hebrea. Así como el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, tiene por lo menos 5 teologías diferentes y todas se debaten entre ellas mismas, pues bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente, tenemos la fe, pero también la razón para entrar en un equilibrio. ¿Ok? Cuando hablamos de Behemoth, Behemoth es el gran monstruo de la tierra, un monstruo parecido, conocido a la mitología de los acadios, y es del famoso Tiamat. Es decir, que Behemoth y Tiamat, los acadios, están muy, pero muy relacionados. A veces nada más cambian los nombres, pero bueno, son los monstruos. Cuando estamos hablando de Leviatán y Behemoth, Leviatán es el monstruo marino calificado como el dragón, chequen ese dato, que representa el caos. La serpiente también así lo representa, y representa, como acaba de decir hace un momento, Leviatán, Behemoth representan el caos. Si nosotros nos vamos a las escrituras, por ejemplo, Isaías 27:1, Isaías 51:9, Ezequiel 29:3, Ezequiel 32:2, Salmo 74:13 al 14, Job 7 al 12, y donde vale la pena dedicarle un tiempo de observación, de analizarlo con calma, es Job 40 del versículo 15 hasta el capítulo 41, 26. Entonces, todos estos versículos, todos estos textos que les acabo de mencionar, están hablando del tema que acabo de decir, de Leviatán, el monstruo que está representando al caos. El monstruo, Leviatán, lo reconocen como el dragón, ¿sí? Pero también le llaman la serpiente. Ahora, chequen estos dos puntos. Leviatán es dragón y serpiente, y cómo toda esta mitología es usada precisamente en el libro de Apocalipsis. Ustedes y yo hemos visto en el libro de Apocalipsis la palabra dragón,
y hemos visto la palabra serpiente. Pero recordemos que esas dos palabras conocidas, dragón y serpiente, que hablan de Leviatán o Behemoth, nos están hablando de un tema: caos. Entonces, este tema viene desde Génesis capítulo 1, donde nos muestra en el capítulo 1 que Elohim, hablando del Dios él tuvo que poner el caos, a derrotar el caos, aplastar el caos para poder tener un cosmos. Cosmos nos habla de orden. Entonces, ya que se aplastó y se destruyó el caos, ahora sí vamos a poner un orden, lo que es el cosmos, y es cuando empieza realmente la creación. De acuerdo, acuérdense que Génesis tiene tres versiones de la creación, ¿ok? Hay tres versiones y esta que te estoy mencionando es una de ellas, de que ya que aplastó el caos, ahora sí vamos a hacer toda la creación como viene ahí el primer día, el segundo día, el tercer día. Y el otro relato de la creación empieza capítulo 2:14, donde pues es ya en el primero es con Elohim, con el Dios él, y el otro es con Yahvé, en una perspectiva. Estamos hablando de dos fuentes diferentes, hablando de un tema llamada la creación en sus comienzos, de acuerdo a esta parábola, y pues que también tiene mucha mitología en lo que es capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 también. Pues bueno, yo creo que hemos avanzado bastante en todo esto y hay mucha información, pero estamos hablando de la mitología en este tema. Primera de Enoc 67, estos dos monstruos que hemos estado hablando suelen aparecer juntos. Y dice, en ese día, primogenio, fueron asignados, literalmente separados unos del otro, los dos monstruos, el femenino llamado Leviatán, o sea, y aquí nos dice que Leviatán es un monstruo femenino, para morar en el abismo del mar, sobre las fuentes de las aguas, es decir, un monstruo marino. Y el masculino, denominado Behemoth, que ocupará con su pecho el desierto inmenso. Entonces estamos hablando ya de dos monstruos, uno de la tierra, ¿sí? Dice que ocupará con su pecho el desierto inmenso. Entonces hablamos del desierto, pero en el desierto hay un monstruo, que en este caso, de acuerdo a la mitología que habla Enoc, primera de Enoc 67, habla de un monstruo de tierra, pero que hay otro monstruo que es marino y que es femenino, y el de la tierra es masculino, que fueron separados y están cada uno en su lugar, y que ambos de alguna manera provocan caos. Segunda de Esdras, oye, quizás pueden pensar, oye, el monstruo marino no será Godzilla. No, ya eso, mitología japonesa. Sí, seguramente lo pensaste, oye, ¿Godzilla qué sería, no? Pues bueno, vamos a decir que Godzilla es el Leviatán precisamente de los japoneses, ¿ok? Pero acá Godzilla nos los muestra como que ayuda al ser humano y que es el rey de los monstruos. Pero bueno, ya esa es una mitología de los cómics japoneses. Bueno, regresemos al tema que estamos hablando de la Biblia cristiana, hablando del libro de Apocalipsis. Esto fue un paréntesis. Bien, segunda de Esdras 6:49, repito, segunda de Esdras 6:49, y precisamente segunda de Baruch 29:4, que son libros de alguna manera apocalípticos. Dice, asígnate a Behemoth como su territorio una parte de la tierra que fue secada al tercer día. Está hablando de la creación. Un país de 1000 montes. Dice, a Leviatán le diste la séptima parte, las aguas. Entonces, si te das cuenta, en estos dos escritos de Esdras y Baruch, los segundos libros, nos están hablando precisamente de Leviatán en las aguas y de otro que estaba en la tierra. Ahora, Esdras y Baruch, estos dos escritores, son contemporáneos de Juan, el que escribió Apocalipsis. Entonces son contemporáneos, o sea, tienen esa misma ideología, esa misma, ahora sí que conocen cómo se manejaba la mitología en ese tiempo, qué se conocía en ese tiempo. Son contemporáneos, es decir, son muy parecidos. En el tiempo que ellos escribieron, estuvieron en ese mismo periodo, y sus escritos son muy parecidos. Ahora, como decía, Esdras y Baruch son contemporáneos de Apocalipsis de Juan y se conectan con el capítulo 13.
dice, vi salir del mar una bestia. Dice, y luego dice, vi subir de la tierra otra bestia. Entonces, si te das cuenta, ya estamos hablando de dos bestias que sale, uno del mar y otro de la tierra. Pero como ya tenemos un antecedente de cómo la Biblia hebrea maneja a dos monstruos, uno del agua y otro de la tierra, pues bueno, esa información precisamente Juan la está usando. Entonces Juan se apoya de esta mitología de la Biblia hebrea para comunicar un mensaje mediante las imágenes, esos cuadros, esos símbolos que él tenía en mente, y de alguna manera eso que él tenía en mente lo pasó, lo transcribió, lo escribió de lo que él estaba mirando, de lo que él estaba viendo. Entonces Juan relacionó todo en el contexto que vivió con respecto a los dos emperadores que fueron muy violentos, y esa persecución que hubo hacia los creyentes en Yeshua. Entonces vemos que este escritor llamado Juan, en su escrito de Apocalipsis, así se le puso, así se le denominó, es un escrito de esperanza en que estos monstruos, así como en un principio, en esa mitología, en esa parábola de la creación, estamos viendo que en un principio esos monstruos fueron destruidos por Dios. Que ahora el mensaje de esperanza está diciendo, si en un principio Yahvé, el Dios Él, porque pues había dos versiones en aquellos tiempos, destruyeron a los monstruos marinos, también va a suceder, y ahí está el mensaje de esperanza, de que estos monstruos, y recuerden que los monstruos los relacionan con los faraones, con reyes, con emperadores, dice, estos monstruos que han causado o han traído caos a nuestra tierra van a ser destruidos también, así como pasó en el principio. Entonces, por eso hay un mensaje de esperanza. Fíjense cómo toman un hecho mitológico y lo redacta al tiempo que están viviendo, al tiempo que se leía esta carta precisamente allá en Anatolia, en Turquía, dando esa esperanza, porque pues el imperio que estaba ahí fuertemente todavía era precisamente el reino o el imperio romano. Pues bueno, hasta aquí es de una manera sencilla una información acerca de cómo la mitología está plasmada precisamente en el libro de Apocalipsis, y cómo el escritor tomó toda esa mitología para transmitir un mensaje. Como acabo de decir, esos emperadores, esos reyes sanguinarios, pues los emperadores, reyes, estos imperios serán destruidos por Dios, y ese es de alguna manera el mensaje mesiánico que se ha transmitido y que se hizo durante esos 600 años que yo les decía, de ese Mesías que ahora sí que nació precisamente después del exilio. Antes del exilio no se habla de un Mesías, ¿ok? Pero después del exilio sí, y de ahí se empezó a ver y a hablar sobre el tema del Mesías, sobre el tema de un final, de un apocalipsis. ¿Por qué? Porque querían que se acabara toda esta cuestión, y sobre todo cuando entró uno de los imperios más sanguinarios que ha existido, hablando de imperios antiguos, precisamente fue el imperio romano, un imperio poderoso. Y pues bueno, yo te voy a dar una bibliografía, hay más, mucho más. Te dije que tengo ahí una colección como de 300 libros que pues de diferentes temas que de alguna manera me están ayudando a comprender mejor la lectura de la Biblia. Porque estoy buscando cuestión histórica para entender la cuestión sociopolítica, económica, la cuestión social, en fin, todo, su cosmovisión, cuál era su contexto cultural, en fin, y eso nos ayuda a comprender mejor las escrituras. Por cierto, voy a comenzar un curso que se llama Siglo XXI, donde estaremos analizando toda la cuestión profética que se manejan las dos Biblias, la hebrea y la cristiana, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que es un cambio de un nuevo mundo. ¿Y qué dice la historia? ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? ¿Va a haber un rapto o no va a haber un rapto? ¿O eso es una mitología también? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Pues todo eso lo vamos a estudiar en ese curso Siglo XXI, que si no te has inscrito, hazlo ya, ¿sí? Y vamos a aprender juntos, vamos a tener una
buena bibliografía donde vamos a poder estudiar, investigar. Recuerden que en mis cursos yo no impongo lo que yo pienso o creo, sino que junto con todos los que participan en estos cursos, estudiamos juntos y hacemos una investigación, compartimos esa investigación, se ponen muy buenas las pláticas que tenemos de comentarios de cada clase. De veras, yo he aprendido tanto de esos comentarios, que lo hacemos por medio de Zoom todos los martes a las 7 de la noche. Por supuesto, los que entran a este cuarto de este salón virtual, pues son los que están inscritos en el curso. Entonces, se les da el curso, se les da el tema, se graba el tema, que no está a la vista en YouTube, lo estudian, se les da la bibliografía, investigan, y ya cuando nos juntamos a hacer comentarios, pues ahí en esa reunión que se graba también, pues ahí comentamos todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos investigando, y créanme que se ponen buenísimas. Y algo que a mí me gusta, y yo felicito a todos los que participan en mis cursos, es que lo hacen en un ámbito de veras profesional. ¿Por qué digo profesional? Porque lo hacen de una manera respetuosa. Cada uno tiene su manera de pensar, pero esto me encanta porque exponen sus ideas, exponen su investigación, pero siempre en un marco que se llama respeto. Y así es como hemos podido aprender juntos. Y si no te has unido a uno de estos cursos de Ministerio 710, yo te animo. Este curso que viene va a estar interesante porque vamos a ver parte de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana y todo lo que se ha manejado con respecto a los tiempos proféticos del final de los tiempos. Y vamos a investigar si realmente estamos ya al final de los tiempos. Pues bueno, la bibliografía: Apocalipsis de Samuel Pagán, Evangelio y Apocalipsis de Juan, Ricardo López Rosas. No es mi pariente, pero es un escritor, es Ricardo López Rosas. Evangelio y Apocalipsis de Juan. Apocalipsis de Javier Picasa. Los Apocalipsis de Antonio Piñero. Y Apocalipsis, la fuerza de la esperanza, del señor Eduardo Arens. Toda esta bibliografía te la recomiendo. Hay más, poco a poco vamos a ir aprendiendo en los próximos capítulos de Apocalipsis, porque creo que hay más información que necesitamos analizar juntos. Pues bueno, yo te agradezco que me hayas acompañado en esta transmisión. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Que sigas disfrutando el Shabbat al máximo. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo, y pues que mi Padre eterno te bendiga y te guarde, que nuestro Padre haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y te dé gracia, y que nuestro Padre alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Si nuestro Padre lo permite, nos estaremos viendo en otra transmisión de Ministerio 710. Shabbat shalom.